Señor Gómez, la han suspendido nada más entonces hasta los próximos días. Exactamente, o sea, un poco en función a los acuerdos que hemos tomado el día de ayer y dado que la ministra tiene la palabra empeñada frente a todos los medios de comunicación y la población de que esta semana va a salir la estructura remunerativa de la SUNAFIL, vamos a esperar esta semana y que finalmente esta escala respete este principio de derecho fundamental, ¿no? Ahora, para que la gente entienda más o menos, ¿cuál es la labor en todo caso de un inspector y por qué el hecho de la comparación, digamos, con trabajadores de más o menos el mismo nivel, pero de otras instancias? Sí, le agradezco mucho la pregunta, ¿no? Porque finalmente nosotros los inspectores lo que protegemos es, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho de seguridad y salud, los derechos fundamentales en el trabajo y sociolaborales, ¿no? Acudimos diariamente a las empresas justamente a verificar su cumplimiento. Es importante indicar que también, a diferencia de otros fiscalizadores, nuestra labor es exclusiva y de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, vamos a los aserraderos, a las minas, a los socavones, nos exponemos a una gran altura, a extremado calor y extremado frío. Obviamente, como quien dice, donde hay un trabajador, finalmente tiene que estar un inspector de trabajo. ¿De cuántos ¿no? inspectores estamos hablando? Estamos hablando de 310 inspectores a nivel nacional. Ahora, se habló siempre de la insuficiencia en la cantidad de inspectores. Exactamente. Uno de los temas que ha hablado la ministra es que se necesita duplicar el número de inspectores de trabajo. Y es un importante tema, pero definitivamente, antes que duplicarlo, es obviamente uno dignificar la remuneración del inspector y finalmente que haya promoción interna, ¿no? Porque nosotros, el 65% son inspectores auxiliares que finalmente tienen que ser promovidos a ser inspectores de trabajo para obviamente tener una competencia hacia todas las empresas, ¿no? Ahora, ¿cuántos más inspectores se necesitarían? Para dejarlo claro. Aproximadamente, por ejemplo, la OIT ha establecido que se debería duplicar, ¿no? Porque finalmente usted sabe cuántas empresas son finalmente, vemos que por ejemplo en regiones, hay regiones que solamente cuentan, por ejemplo en Tacna solamente hay 2 inspectores. Entonces vemos que el número es insuficiente y como le digo también el tema de la promoción interna es muy importante para que tengan competencia sobre todas las empresas. Ahora, una de las críticas siempre ha sido la crítica de los inspectores, los inspectores tienen, digamos, el trabajo de velar por el trabajador y de hacer visitas en cualquier momento. Sin embargo, lo que se critica es que los inspectores llaman a las empresas, voy a ir, entonces arreglan todo, digámoslo así, y cuando llegan, por supuesto, no encuentran ningún problema. Nosotros, en realidad, por ejemplo, ha habido algunos casos de corrupción, pero debemos diferenciarlos. Esos casos de corrupción han sido propios de los inspectores de los gobiernos regionales, no de los trabajadores o inspectores del Ministerio de Trabajo. ¿No hay ninguna denuncia contra esos trabajadores? Felizmente en este caso nosotros los inspectores no hemos tenido ninguna denuncia sobre nuestros afiliados al sindicato del Ministerio de Trabajo de inspectores. Más bien sí hemos visto que en los gobiernos regionales justamente ha habido estos casos de corrupción, pero porque hay mucha injerencia política en los gobiernos regionales, ¿no? Y justamente este ha sido el motivo de la creación de la superintendencia, ¿no? Porque se quiere que el inspector tenga una adecuada autonomía e independencia en sus funciones, ¿no? ¿Ha alguna vez habido injerencia política en los fiscalizadores del Ministerio de Trabajo? En los gobiernos regionales es muy acentuada, ¿no? Porque obviamente... En su jurisdicción, digámoslo así. En nuestra jurisdicción en realidad no, porque obviamente nosotros nos debemos a principios básicos que están en la Ley General de Inspecciones y en el reglamento y no podríamos permitir ello. Muy bien, entonces entre los acuerdos, ya para recapitular, digamos, entre los acuerdos, primero se va a respetar el principio de igualdad en comparación con otros trabajadores del mismo nivel y de alguna manera la reunión entre el sindicato, el MEF y el Ministerio de Trabajo para ver el tema del... Se va a fijar el día viernes y es importante indicar que en ese acuerdo el Ministerio de Trabajo se está comprometiendo a velar y buscar la ratificación de esta escala propuesta ante el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De lo contrario? De lo contrario, reanudaríamos la huelga, pero es importante indicar algo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, antes de una medida de huelga siempre hemos hecho plantones de protesta, en este caso fuera de nuestro horario de trabajo, para obviamente no perjudicar nuestra labor diaria.